Aires. Y ahí está la gente, mirá. Cuesta un poco el relato, cuesta un poco porque uno también... Dice... Así se oye los trabajadores del día a día que no tienen cómo sustentar sus hogares. De Antonia Santa los estoraques para todo el mundo, papá. Oigan, gente trabajadora que pide auxilio por sus comidas para su familia. Sacamos ya bandera roja hace semanas y no se ha oído ni se ha visto nada, ni ha llegado nadie pidiendo por nada.这个是正常的叫，完了终于200人，所有人都在叫，要命了！就刚刚5分钟前头，俺们叫完没几个了，现在突然之间，所有人都叫了，要死！Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado y celestial. Padre Santo, hoy clamamos a tu misericordia para que nos libres de la angustia que está por sobrecoger al mundo de forma sorpresiva. Te pedimos, Padre amado, que nos escondas de toda angustia, porque nos hemos arrepentido de causarle angustia a Jesucristo y queremos reconciliarnos con nuestro hermano Jesús, a quien hemos afligido. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, esto se está poniendo color de hormiga. Y bueno, si hay algo que Cusatón les ha enseñado es que las casualidades no existen. Lo lamento, pero ya nosotros no somos niños como para creer que las cosas pasan por casualidad. Y desde el 2020 vienen ocurriendo muchas casualidades, ¿verdad? Extraños eventos, incendios misteriosos en empresas de alimentos, y recientemente esto se ha incrementado de forma bizarra hasta el punto que un avión cayó del cielo y fue a dar justo a una empresa procesadora de alimentos recontra Blob. Y de nuevo hacemos la pregunta, ¿es eso casualidad? Bueno, la respuesta, hermanos, no es necesaria. Las casualidades no existen. Ahora, si no es casualidad, entonces uno se pregunta cómo es que estas cosas están ocurriendo en distintos lugares de Estados Unidos en tan poco espacio de tiempo. Hermanos, bueno, en realidad, darle respuesta a eso para nosotros es irrelevante.
¿Puede el gobierno salir a buscar culpables o militarizar las empresas de alimentos? ¿Qué sé yo? No sé qué será lo que pueda venir de aquí en adelante, pero todo lo que hagan va a ser de mal a peor. Imagínate una empresa de alimentos militarizada. Bueno, eso sería aún peor, ¿verdad? Podría parecernos como que la solución, porque ¿qué es lo que está pasando? Alguien tendría que proteger a estas empresas, pero luego sería mucho peor que el ejército esté protegiéndolas, porque entonces pareciera como si el Estado hubiera expropiado todas esas empresas de alimentos, y entonces es como si estuviéramos en Venezuela. Bueno, hermanos, es realmente increíble. Uno se pone a mirar hasta dónde debería llegar el Estado en un momento de calamidad, y sobre todo cuando estamos en una calamidad pues global y en un espacio de tiempo amplio en el que esta calamidad no parece terminar. Los gobiernos siguen extendiendo sus estados de excepción o de emergencia, aunque es ilegal, y ellos siguen extendiéndolos, diciendo vamos a prorrogar la emergencia. Pero se supone que la emergencia es de corta duración. Pero venimos desde el 2020 en emergencia, ahora hay otra emergencia. Bizarros eventos están ocurriendo en empresas de alimentos. Hermanos. Entonces, la pregunta de nuevo, o la respuesta a estos eventos que están ocurriendo para nosotros es irrelevante, porque entendemos que estamos en los tiempos del fin. El mundo está cambiando radicalmente. Hasta hace 2 años todo era viajes, restaurantes, gastar, gastar y gastar, y ahora de repente todo se ha vuelto supremamente más costoso. Viajar también se volvió una tortura, hablando de torturas chinas, y luego hasta peligroso porque te modifican tu ADN y bueno, ya no puedes como que disfrutar de todos esos placeres que tenía el mundo para ofrecer, porque ahora la cosa es a otro precio. Y como yo les he dicho, son cosas que yo no me tengo que inventar, porque las noticias están dadas y yo no tuviera material para hablar del fin del mundo y la segunda venida de Jesús si cosas tan extrañas y tan bizarras no estuvieran ocurriendo en un espacio de tiempo tan corto. Tal vez si viviéramos en los años 80, donde nada pasaba y el mundo estaba todo sentado frente a un televisor, hipnotizado. Hoy, estos acontecimientos bizarros, desastres globales, pestilencias y hambrunas parecen despertar a muchos de un letargo en el que estaban, para darse cuenta que algo está pasando. Esto ya no es simplemente teoría de conspiración. Jesús viene pronto, hermanos. Entonces, recordamos que al pueblo de Dios se le vienen las mismas 3 tentaciones que vivió Jesús. Asimismo, la iglesia vivirá esas mismas 3 tentaciones. Lamentablemente ya pasó la primera tentación, o estamos en el final de ella, y muchos ya cayeron y perdieron. Recibieron el bautismo negro o 666. Casi el 90% de los supuestos cristianos cayeron en esa tentación. Lamentable, hermanos. Por esto yo hago un llamado a todos a que realmente entendamos que estamos en el fin de los tiempos, y para que salgan del hechizo en el que están, porque esto en el video va a ser claramente visible. Las personas están bajo un cierto hechizo, bajo una cierta hipnosis poderosa, y por medio de esta no obedecen a la verdad. Pero recontraplop, es que si tú le preguntas a un cristiano qué es obedecer a la verdad, no tienen ni idea. Te dirán
¿Qué es eso, Ecusatón? Obedecer a la verdad. Sí, tal vez tengan un concepto vago, un concepto difuso de qué es obedecer a la verdad. Pero en este video nosotros vamos directo al blanco y vamos a obtener un conocimiento preciso y conciso. Y eso nos va a sacar de cualquier hechizo en el que estemos. Porque, hermanos, en el fin de los tiempos tenemos que estar fundamentados sobre la roca, no sobre arena movediza. Y cuando tus conceptos bíblicos son difusos, tú estás sentado sobre arena movediza. Y nosotros necesitamos conceptos claros y concisos. Y eso es estar sentados sobre una roca. Tremendo, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre con el cristiano que tiene un conocimiento vago de qué es obedecer a la verdad? Te diré lo que ocurre. Ese cristiano desobedece a la verdad. Es de lo más seguro. Y además, finalmente, si no ha recibido el 666, va a recibir la marca de la bestia. Y esto lo podemos ver que se aproxima, hermanos. Y es evidente que nadie puede salvarte, ningún ser humano. Porque, además de todo, en el tiempo de angustia que se aproxima, muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Es que lo que se viene es de locos. Bueno, nada más mira lo que está pasando. Uno se queda impresionado. Las personas salían con sus ollas y sus cucharas a exigir un mejor gobernante, un gobernante que les pusiera alimento en sus mesas. Plop, es una promesa que ningún hombre puede cumplirte, ¿entiendes? Y muchas personas se vuelcan al comunismo o a cualquier tipo de corriente política que viene disfrazada de capitalismo pero que realmente es comunismo y que pretende prometer un plato de comida en la mesa. Lamento informarte que ningún hombre te puede prometer eso, porque eso es bendición de Dios. ¿Y qué pasa? Muchos blasfemaron cuando salieron con esas cucharas y esos palos. Luego salieron a aplaudir a los... Bueno, ustedes ya saben, salieron en los balcones y aplaudieron para que los encerraran en sus ciudades. No se puede hablar casi de esto. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Pues se les cumplió el deseo. Los han encerrado en sus ciudades y ahora lo que viene es una terrible hambruna. Y vamos a ver si te va a llegar la bolsita a la puerta de la casa. Porque la ley que tú quisiste que pusieran, es decir, la ley en la cual tú debes ser encerrado en tu casa por tener el enemigo invisible dentro de ti, esa ley no ha cambiado. Esa ley sigue ahí. Simplemente la están suspendiendo en todo el mundo, menos en China, por supuesto. Pero pronto, cuando venga de nuevo el mismo enemigo invisible o vestido de otra manera, pero también invisible, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando de nuevo se apliquen las mismas leyes, pero la bolsita de los alimentos ya no va a llegar, hermanos. De locos. Recordemos lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 16 al 17. Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Y de nuevo leemos en Ezequiel capítulo 21 versículo 7. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Ay, 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 hermanos de las ciudades que van a ser encerradas porque ellos lo pidieron, entonces se les va a cumplir.
van a ser encerradas y a ver dónde va a llegar la bolsita con los alimentos. Vamos a ver, hermanos, es de locos. Recordemos que para la nación de Estados Unidos viene un terrible desastre, el cual ya empezamos a ver. ¿Y por qué, hermanos? Porque de ahí sale esta iglesia evangélica engañosa, la cual ha hechizado al mundo entero. Esta iglesia es el falso profeta. Sus pastores evangélicos engañan y tienen hechizado a todo el mundo, diciéndoles que pueden violar y pisotear la ley de Dios, que porque estamos bajo la gracia. Y así, muchas ovejas se han descarriado pensando que están cuidadas por Jesús, libres para degenerarse y pervertirse, y que Jesús las recibirá todas embarradas en su inmundicia en el cielo. No, la respuesta es no. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Estas ovejas no se hicieron obedientes a la verdad, pensando que porque están bajo la gracia no hay que obedecer a la verdad. Y hoy, entonces, es el deber de Cusatón explicarte qué es obedecer a la verdad. Y para ello, tienes que entender qué es desobedecer a la verdad, o quiénes son los que desobedecen a la verdad. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 8 al 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, el que no obedece a la verdad es el que obedece a la injusticia. ¿Y quién es el que obedece a la injusticia? Porque hasta eso hay que explicarlo hoy en día. Es el que hace lo malo, como dijo el apóstol. El que hace todo lo que es malo. Porque el que hace lo bueno es el que obedece la verdad. Entonces, obedecer a la verdad es hacer lo bueno. No obedecer a la verdad es ser una persona mala, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿qué le espera al que hace lo bueno? Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 10. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué es entonces hacer lo malo? Leamos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hacer lo malo es hacer maldad. Hacer maldad es hacer pecado. Pero si tú confiesas tu mal y tu maldad, pues Jesús es fiel y justo y perdonará tu maldad y te limpiará de ella. Pero si la confiesas, ¿qué quiere decir confesar tu maldad? Quiere decir que ya no la vas a seguir cometiendo, porque hasta ese punto están llegando estos cristianos hechizados, los cuales piensan que ellos confiesan su maldad, pero la van a seguir cometiendo y cometiendo. Entonces nunca se arrepienten de su maldad, por lo cual ellos son los hijos de desobediencia. Es decir, son los que no obedecen a la verdad. Y esto lo confirmamos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está claro entonces que aquellos que son hijos de desobediencia son los que obedecen al pecado y sus lujurias. Mientras tanto, los que obedecen a la verdad son los que se arrepintieron y ya no obedecen al pecado en sus lujurias, en sus cuerpos carnales. Estos que se arrepienten, hermanos, son ahora obedientes a la justicia y a la verdad. Entonces,
Si tú te arrepientes, ahora eres obediente a la verdad. ¿Qué quiere decir? Que ya no cometes pecado. Entonces, esto no es algo mágico ni etéreo, como creen muchos evangélicos. Esto es algo literal. Si tú te arrepientes, ya no puedes tener a tu cuerpo sometido a la lujuria del pecado. Entonces, ¿qué pasa si tú me dices, Ecusatón, yo me arrepiento, pero mi cuerpo sigue sometido a la lujuria del pecado? Pues tienes que seguir orando porque no te has arrepentido del todo. Ahora, vamos entonces entendiendo qué es lo que es obedecer a la verdad. Leamos en Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, cuando la persona confiesa sus pecados, se arrepiente, ya no es esclava del pecado. Ahora obedece la verdad, obedece el Evangelio. Esto significa que se arrepintió y ya no obedece el pecado, sino que ahora obedece el Evangelio, mientras que los que siguen obedeciendo el pecado son los que siguen esclavos del pecado. Esos son los hijos de desobediencia. Hermanos, los que guardan la ley de Dios, sus mandamientos y estatutos, son aquellos que obedecen a la verdad, porque está escrito en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Entonces es clarísimo que aquel que es esclavo del pecado es esclavo de transgredir la ley. Y por tanto los hijos de desobediencia son los que presentan sus cuerpos como esclavos del pecado, es decir, que sus cuerpos son adictos a desobedecer la ley. Mientras tanto, los que obedecen el Evangelio o los que obedecen la verdad son aquellos que guardan la ley. Ahora, hermanos, habiendo ustedes entendido esto, vamos entonces a mostrar a esta iglesia de Gálatas que hoy existe y es la principal iglesia. Es una iglesia hechizada, embrujada, está bajo un terrible hechizo satánico, bajo una hipnosis. Y por tanto, nosotros hoy vamos a mirar ese hechizo. Va a ser plenamente visible para nosotros. Por lo cual, hoy quiero orarle al Padre Celestial para que los ojos de todo embrujado y hechizado sean finalmente abiertos y que el hechizo de estos falsos profetas se caiga en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces en Gálatas capítulo 3, un capítulo usado constantemente por todos estos falsos profetas que con ese capítulo, sacándolo fuera de contexto, hechizan a las personas, haciéndolas esclavas del pecado, pensando que pueden pecar, que porque están bajo la gracia. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Para qué? Para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Hermanos, estamos leyendo una de las epístolas más famosas usadas por estos falsos pastores para inducir a las personas a descarriarse y a pecar, es decir, a violar la ley de Dios, haciéndolas creer que ya no es necesario guardar la ley, porque según ellos el capítulo de Gálatas 3 los autoriza, cuando es todo lo contrario, hermanos. Es decir, que estas personas o falsos profetas, falsos pastores, toman la Biblia y la invierten y empiezan a predicar con la Biblia al revés, hermanos. Y así predican y como son tantos, llegan a un punto en que tienen el poder de hechizar y de hipnotizar a la persona, que luego quiere leer Gálatas 3 y no puede entenderlo. Cuando lo más increíble e irónico
es que el apóstol Pablo, en el primer versículo, empieza regañando a la iglesia de Gálatas, diciéndoles precisamente por qué no están guardando la ley. ¿Quién los hechizó? Cuando les dice, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Les está diciendo por qué no están guardando los mandamientos de Dios. Es lo que les está diciendo. Es de locos. Entonces, no es lo contrario como nos hacen creer estos pastores, hermanos. Es impresionante. Es decir, hermanos, que el mundo está bajo un terrible hechizo enloquecido cuando nosotros vemos que esto que predicó el apóstol Pablo fue hace casi ya 2000 años. Y hoy todavía hay pastores usando el capítulo 3 de Gálatas para decirle a las personas que pueden pecar libremente. Es impresionante. Leamos entonces en Gálatas capítulo 5 versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Yo me pregunto, ¿qué cara pondrá el apóstol Pablo cuando se entere que casi 2000 años después de él haber predicado, el cristiano sigue sin obedecer la verdad? Ni siquiera sabe ni tiene claro qué es obedecer la verdad. Hermanos, hay un embrujo horripilante en el cristianismo. Entonces, hermanos, recordemos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, hermanos, los que están bajo la ley son los desobedientes a la ley, no son los que guardan y obedecen la ley. A nosotros se nos ha venido enseñando todo lo contrario, que el apóstol nos quiere decir que no guardemos la ley porque entonces estamos bajo la ley y eso sería malo. Pero es todo lo contrario. Son los impíos y pecadores, aquellos que violan la ley, los que están bajo la ley. Y es evidente, porque la ley no fue dada para el justo, es decir, para el que hace lo bueno, para aquel que no es esclavo del pecado. Para ese no fue dada la ley. La ley fue dada para el transgresor de la ley. Y es evidente que la ley está para castigar al que hace lo malo, para los impíos y pecadores. Entonces leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe? Entonces, hermanos, ¿qué es el oído obediente de la fe? ¿Acaso es algo distinto a obedecer la verdad? Leamos qué es tener un oído obediente a la fe. En Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La iglesia de Gálatas no recibió el Espíritu por hacer algún rito o ceremonia, lo que es las obras de la ley, sino que lo recibió por el oír la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo llegó y se las predicó. Pero luego no solamente por eso, porque leemos en Romanos capítulo 2 versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, hermanos, si la fe se construye por el oír la ley, y para Dios no es justo el que oye la ley, sino el que la obedece, entonces entendemos que aquel que es obediente a la fe es el que guarda la ley de Dios, por lo cual no es por obras, ni ritos, ni ceremonias, ni aún tirándose a la piscina con un pastor para practicar el tal bautismo. Si tú haces así, estás hechizado, estás hipnotizado, al igual que la iglesia de Gálatas. Tú
que comes un pan pensando que es el cuerpo de Cristo. Tú estás bajo un embrujamiento. Y cualquier otro rito o ceremonia que tú practiques, por más pequeño que sea, te hace que estés bajo un terrible hechizo. Porque el Espíritu se recibe es por la obediencia. Ahora, el apóstol Pablo está dejando algo muy en claro. No es la obediencia de los judíos la que salva. Es decir, hermanos, el guardar la ley por sí sola no salva, sino que es la obediencia a la fe de Jesús. Es decir, que precisamente nosotros obedecemos porque tenemos fe de que tenemos a un sumo sacerdote en los cielos, por lo que nosotros no necesitamos de un pastor o de un cura que venga a decirnos o a hacernos algún tipo de ceremonia en lo absoluto, porque nosotros obedecemos por fe, como está escrito que el justo vivirá por la fe. Por lo mismo, entonces, el que es obediente a la verdad es el que es justo, es el que es obediente a la fe. Entonces, hermanos, a nosotros nos santifica es el sumo sacerdote que está en los cielos, nuestro Señor Jesús. Y nosotros no recurrimos a hombres, ni a pastores, ni a sacerdotes, ni a nadie más que a Jesús. Y si alguien quiere venir a someternos y esclavizarnos a ritos y ceremonias, entonces los que se sometan a esos ritos y ceremonias son esclavos de la ley y están bajo la ley, porque son idólatras. Aunque sus ceremonias tengan apariencia de cristiandad, el hecho de que se sometan a ritos y ceremonias, pues es prueba de que no obedecen a la verdad, porque ellos ahora están bajo maldición, porque son desobedientes a la verdad. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que si tú dependes de otro ser humano, o de un rito, o ceremonia, para tú pensar que estás salvado, tú estás bajo una terrible maldición, porque no estás en obediencia a la fe. Es evidente que esta maldición se da porque eres idólatra, porque tú deberías simplemente tener fe, que si te has arrepentido y obedeces a la verdad, entonces Jesús te va a salvar. No necesitas de ningún hombre, no necesitas del cura, ni del pastor, ni de nadie. Simplemente debes ser obediente a la verdad. Y si tú buscas un rabino o un sacerdote o un pastor para hacer alguna ceremonia o rito, ya sabes que estás bajo maldición. Y por supuesto, una iglesia que está bajo maldición está hechizada, está embrujada. Así que cuando vemos a esos cristianos ahí esclavizados a ritos y ceremonias, los podemos ver embrujados y hechizados. Entonces, está a plena vista, hermanos, la gran cantidad de cristianos embrujados. De los paganos ni hablemos. Y de los cristianos están hechizados por este hechizo que el apóstol Pablo relata desde el inicio. ¿Qué pasó con esta iglesia de Gálatas? Que se pasó a realizar ritos y ceremonias y empezó a ser desobediente a los mandamientos de Dios. ¿Qué ocurrió con esta iglesia? Cuando inicialmente fue una iglesia que recibió la bendición del Espíritu de Dios por precisamente guardar los mandamientos de Dios, y por eso le vino la bendición del Espíritu. Pero luego algo ocurrió, les cayó un hechizo, un embrujo, y se apartaron de obedecer a la verdad, es decir, de guardar los mandamientos de Dios y la ley de Dios, para dedicarse a ritos y ceremonias. Es impresionante, hermanos. Y por tanto leamos en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que nosotros sabemos que lo que estamos viendo en el mundo es una clara señal.
El anticristo pronto va a ejecutar otra movida terrible, como la que ocurrió en el 2020, en donde ahora si tú quieres alimento en tu mesa, vas a tener que venderle tu cuerpo y tu conciencia y tu alma al anticristo. Y nosotros miramos lo que ocurrió recientemente con Elon Musk, quien ha comprado la empresa Twitter, y vemos el número 44. Y sabemos que ese es un número que anuncia al anticristo, porque el Vaticano tiene 44 hectáreas. Entonces, hermanos, se acerca la ira de Dios, que es para quienes, para los que no obedecen a la verdad ni creen en ella, es decir, para los que no tienen fe en que Jesús es ese sumo sacerdote, quien nos limpia de pecado, y por tanto no necesitamos de ningún rito ni de ninguna ceremonia, ni de tirarnos a una piscina con el pastor ni nada. Ahora, el bautismo se requiere, pero el bautismo de lanzarse a una piscina con el pastor no es el verdadero bautismo, hermanos. Sin embargo, ¿qué vemos nosotros? En los cristianos del mundo andan lavándose las manos todo el día para ver si el jabón los limpia de la inmundicia, se desinfectan, inclusive hasta andan tomando desinfectante, el tal dióxido de cloro, para que les mate los demonios que tienen adentro. Y luego se enrollan en tela antifluido, se tapan la cara, se ponen una careta, tratan de esconderse de la mirada de Jesús porque se sienten desnudos. Por lo cual leemos en Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto se repite, hermanos. ¿Cuál fue el anuncio que predicó el profeta Isaías? Leamos en el capítulo 1 del versículo 16 de Isaías. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Pero bueno, el cristiano dijo: fácil, haremos ritos, haremos obras, buscaremos ceremonias, y así seguiremos haciendo lo malo, mientras tendremos apariencia de piedad. Y luego hoy también dicen: nos enjabonaremos las manos, nos desinfectaremos y seguiremos haciendo obras malas y no obedeceremos el Evangelio. Y estos cristianos cantan villancicos, dan palmas, las mujeres cantan sentimentalmente, lloran en sus cánticos, bailan de izquierda a derecha, con cancioncillas sentimentales, el pastor toca la guitarra, pero ninguno obedece a la verdad. Dicen de boca para afuera que el justo vivirá por la fe, y ellos se declaran a sí mismos justos, porque oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra, hermanos. No obedecen a la verdad. Y precisamente son los justos los que obedecen a la verdad, no los que no la obedecen, hermanos. Entonces, si estos son los cristianos, ¿qué se deja para los paganos? ¿Y a ti te parece que se va a salvar una gran multitud en los últimos tiempos? Es que simplemente mira cómo las iglesias supuestamente cristianas están bajo un hechizo, bajo un embrujo. Luego recordemos las estadísticas. Hace 2 años había 1 billón de católicos, estaban embrujados. 1 billón de evangélicos están embrujados. ¿Qué se dice del resto de personas? Paganos, ateos, budistas, agnósticos, hinduistas. ¿Qué se dice de ellos? Entonces, cuando miramos esas estadísticas, es evidente que no hay gran multitud en el fin de los tiempos. Hoy hay otro problema. La mayoría ha recibido el 666. Entonces, la lista ahora se ha reducido a la mitad. Todavía siguen en el mismo embrujo algunos, a pesar de que por lo menos no han recibido el 666. Pero sabemos que siguen hechizados. Por lo cual miramos que el número de 144,000 no parece ser un número tan descabellado después de todo. Y si miramos en el grupo de Telegram, generalmente hay 144 personas más o menos.
Y supuestamente deberíamos hablar de 10,000 personas, de 50,000 personas. Pero no las hay, hermanos. El grupo es pequeño. Leamos en Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero, ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Entonces, la salvación para este pequeño grupo es una salvación por fe. Ellos no obedecen obras, ni ritos, ni ceremonias, ni eucaristías, ni que el pastor los va a llevar a una piscina, ni que el cura les va a dar la galleta. No, ellos obedecen a la fe. Y así entonces, este grupo de 144,000 no es esclavo de la ley, porque ya vimos que la ley es para el transgresor de la ley. Así como, por ejemplo, cuando un preso está en la cárcel, es porque él violó la ley. Entonces la ley es para el criminal, no para el que es obediente. Entonces es obvio que los que están bajo la ley están bajo maldición, porque son los presos de la cárcel los que están bajo la ley, hermanos. No quiere decir en ningún momento que podemos violar la ley de Dios. En ningún momento quiere decir eso. Es todo lo contrario. El apóstol Pablo te dice desde un principio, ¿por qué ustedes, Gálatas, están desobedeciendo la ley de Dios? Miremos esto tan increíble. Leamos en Romanos capítulo 6, versículo 14. Para que el pecado no se enseñoree de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es evidente. El apóstol Pablo no te quiere decir que ahora puedes pecar libremente porque estás bajo la gracia, o que si pecaste es como si no hubieras pecado. No, si pecaste, pecaste. Y estás, por supuesto, bajo la ley, no bajo la gracia. Pero si tú no has pecado es porque eres obediente a la verdad y entonces estás bajo la gracia. Hermanos, leamos en el siguiente versículo. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y yo no sé qué más claro puede hacer el apóstol Pablo. Leamos en el versículo 16. ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, hermanos, aquellos que son esclavos del pecado, los que practican el pecado, ellos están bajo la ley y son esclavos de la muerte. Ellos están para ser destruidos. Son los hijos de ira. Son esclavos de transgredir la ley. Y ellos van a ser destruidos, hermanos. Y es lo que se viene. Están bajo una terrible condena porque la ley declara que la paga por el pecado es la muerte. Es decir, aquí no hay una condena como se nos ha enseñado por las religiones de 1000 años o de 100,000 años o de 1 billón de años. No, la condena es la muerte. Y este es otro de los tremendos engaños de las iglesias cristianas, haciéndole creer al cristiano que no, que la condena no es la muerte, que tú vas a vivir en el infierno, ahí vas a estar resguardado eternamente hasta que un buen día Dios se arrepienta. Pero eso no es lo que dice la palabra. Asimismo, como Jesús le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto morirían, y ellos no le creyeron a Jesús sino a la serpiente, la cual les dijo, no morirán, no, sino que serán como dioses. Asimismo, hoy, estas iglesias cristianas que embrujan y hechizan a sus feligreses les dicen, si ustedes pecan y mueren, pues no se preocupen, porque Dios es misericordioso y los sacará del infierno algún día, y no morirán. Pero no es lo que dice la ley. La ley dice que el que peca morirá. Y esto, hermanos, nos muestra el terrible hechizo
y embrujo bajo el cual están los cristianos de hoy en día. Y ellos, aunque escuchan la palabra de Dios, no la escuchan con fe, porque no la ponen por obra. Son desobedientes a la fe. Porque no solo es oír la palabra de Dios, sino que es ponerla en acción. Entonces, hermanos, nosotros miramos que están bajo un terrible engaño, en donde ellos prefieren sujetarse a cualquier rito o ceremonia que les haga creer que están bajo bendición y buscan a un pastor o a un cura que los bendiga. Bendíceme, pastor. Bendíceme, cura. No necesitas de nadie que te bendiga. Simplemente obedece a la verdad. Porque si no la obedeces, estás bajo un terrible hechizo. ¿Entiendes? Hermanos, entonces se hace visible lo que está ocurriendo en el mundo. Lo podemos ahora mirar con un discernimiento claro cuando conocemos a un ser humano y miramos que es desobediente a la verdad. ¿Y por qué? Porque supuestamente está bajo la gracia recontraplop. Estás embrujado, hermano. Estás bajo un hechizo. Eres la iglesia de Gálatas. No, pero Cusatón, el pastor me dijo que era al revés. Claro, ellos todo lo ponen al revés. Pero la Biblia está clarísima. Lamentablemente le creíste al pastor y no le creíste a Dios. Es lamentable. Y ahora tú no obedeces a Dios y entonces te haces esclavo del anticristo. Y vemos entonces que, según la palabra, el veredicto para todas estas personas es maldición. Y ahora, supongamos, hermanos, que alguien diga, pero Cusatón, tal vez no es así como tú dices. No hemos comprobado esto nosotros, hermanos, de hace 2 años para acá, que le ha sobrevenido al mundo maldición. La mayoría de personas tienen el 666. Es de locos. Entonces se confirma que están bajo maldición. Aún los mismos cristianos son ellos los que salieron a decir que estaba bien recibir el 666. Fueron sus pastores, fueron sus curas los que dijeron que debían recibirlo. ¿Por qué? Porque están bajo maldición. Se comprueba, hermanos. Lo comprobamos rápidamente. No necesitamos de mucho tiempo para darnos cuenta la terrible maldición en la que están algunos. Ahora, leamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces este grupo de cristianos hipócritas quieren pensar que una secta es algún cierto grupo de locos que andan por ahí haciendo algún tipo de brujería en un bosque. Sí, en parte podría decirse que sí, pero también ocurre que, según lo que nos ha dicho el apóstol Pablo, si tú estás esclavizado a ritos y ceremonias, tú también eres una secta. Entonces tú que andas señalando a otros de ser secta, ¿por qué no te miras a ti mismo en un espejo? Que tú también eres parte de una secta, de esta misma secta que está embrujada y hechizada y que va a llevar a todos o la mayoría de seres humanos a la perdición. Es tremendo, hermanos. Muchos pensaron que una secta era algo pequeño, pero una secta puede ser una gran religión. El mundo entero sometido bajo una secta, porque está escrito que son pocos los que se van a salvar. Y si son pocos los que se van a salvar, es evidente que la secta de la que habla el apóstol Pedro tiene que ser una secta extendida por todo el mundo.
Por lo cual vemos, hermanos, que es claro que esta gran Babilonia, la madre de todas las sectas, es ella también una secta que induce a las personas a un terrible error. Es de locos. Entonces, miramos que en los últimos días, la sangre de Jesús clama justicia. Y esta justicia va a venir primero sobre los que fueron supuestamente sus hermanos, o los que dicen ser sus hermanos, a ver si es verdad que lo aman, y que se arrepintieron, y que ahora obedecen a la verdad. Y por eso, esta angustia viene primero sobre la iglesia de Dios, como en efecto ya ha empezado a ocurrir. Y hemos venido sufriendo todo tipo de situaciones, causadas por ángeles endemoniados, por los seres humanos que violan la ley de Dios, y aún por nuestros propios amigos y familiares. Y hemos venido sufriendo angustia, y hemos tenido que tolerarla, hermanos. Y ahora el gobierno también nos persigue porque no hemos modificado nuestro ADN, y no hemos cometido ningún delito, ni hemos violado ninguna ley. Y oramos por los gobernantes, a ver si hay alguno que sea un verdadero ser humano y se arrepienta. Pero de resto no podemos hacer más. Y tenemos que tolerar entonces este pequeño tiempo de angustia que se viene sobre nosotros, para dar testimonio de que en verdad nos hemos arrepentido y que ahora sí obedecemos a la verdad. Y no queremos estar bajo un hechizo o un embrujo, haciéndonos pasar por cristianos mediante ritos y ceremonias, para luego desobedecer a la verdad. Sin embargo, no dudemos la maldición que viene para el mundo, porque todo el que está bajo la ley está bajo maldición, hermanos. Y ellos dicen que nosotros, que obedecemos la ley, son los que estamos bajo maldición. Y no, porque la ley es para el transgresor de la ley. Y aquel que no guarda la ley es el que está bajo maldición, porque ese es el que está bajo la ley. ¿Cuál es la maldición que les espera? Leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y será que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canastillo y tus obras, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces miremos cómo en este pasaje se nos pone en paralelo. Aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra, ese es el obediente a la verdad. Y luego, el que recibe una maldición terrible es aquel que es desobediente a la verdad. Es el que hace maldad. Sus obras son malas. Y nosotros podemos ver esta maldición caer sobre el mundo cuando se dice, maldito el fruto de tu vientre. Y hoy hay mal llamados seres humanos, no sé que sean ya, que ya no engendran. Y si engendran, lo que engendran no es humano. Es algo modificado genéticamente. ¿Está maldito el fruto de su vientre? Me parece que sí, porque ya no es algo que viene de Dios, es un ser que está engendrado en el vientre de esas mujeres que ya no es humano. Es horripilante, hermanos, es una maldición. ¿Por qué viene esa maldición? Por no obedecer a la verdad, por no poner por obra los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, y ahora están bajo la ley, es decir, bajo maldición. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 3 al 4. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es evidente que esta iglesia de Gálatas
empezó por el Espíritu, es decir, por la fe, obedeciendo la ley de Dios, sin saber que Dios existía ni que Jesús era hijo de Dios. Pero de repente se vuelca a las obras de la carne. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne, hermanos? Pues es desobedecer la ley de Dios, porque está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Todo lo malo que tú quieras, es decir, todo aquello que es violación de la ley de Dios. Esas son obras de la carne. Entonces, esta iglesia de Gálatas de repente le pareció un buen negocio violar la ley de Dios mientras se hacía pasar como cristiana, haciendo ciertos ritos y ceremonias. Sobre todo cuando pensaba que esos ritos y ceremonias podían venir del judaísmo, tal vez. Podían ser esos ritos que hacían los judíos. De nuevo, presentarse ante un rabino. De nuevo, hacer cualquier fiesta de estas, específicamente guardando los días y comiendo y bebiendo. O también pueden ser lo que hacen estas iglesias de hoy en día, en donde tú vas y te tiras a la piscina con un pastor, haciendo una ceremonia, y entonces estás bajo la ley, y entonces tienes una maldición sobre ti. Y si tú piensas que por estar cantando cancioncitas sentimentalistas, con lagrimones y con pataleos, cantando salmos y llorando en tu iglesia, tal vez comiéndote una galleta o un pan, tú piensas que tú vas a desobedecer la ley de Dios y que no vas a recibir la paga por el pecado, que es la muerte, estás bajo un hechizo. Esto es plenamente visible. El hecho de que tú no entiendas que aquellos que mueren en pecado mueren para siempre, es decir, son resucitados solo para ser lanzados al lago de fuego, en donde morirán para siempre. Eso es una prueba de que estás bajo un hechizo y, por tanto, estás bajo la ley de la muerte. Impresionante. Entonces, ¿qué más podemos predicar para que estas personas entiendan la cercanía de los eventos? Que estos eventos que vienen son terribles, en donde tú vas a tener que venderle todo al Estado para poder obtener el alimento. Y lo que es peor es que el anticristo te va a pedir que le vendas tu alma, como en efecto ya ha ocurrido, y ahora viene otra vez, hermanos. Para aquellos que no cayeron en la primera pasada, ahora viene la segunda pasada, tal y como lo habíamos predicado hace ya un buen tiempo. Recordemos entonces que estos cristianos de hoy en día no tienen lado. Si tú les predicas de una manera, se van por el otro lado, y si les predicas por el otro lado, entonces tampoco. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 17 al 19. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y luego vino Ecusatón a Aridmón, y dijeron, ¿quién es este? Nunca lo hemos visto, nunca lo hemos escuchado. ¿Quién es este? Demonio tiene. No tienen lado, hermanos. No hay forma de que esta gente entienda. Están bajo un hechizo y bajo una terrible maldición. Y pronto se consumirán ellos mismos en su maldad. Hasta pronto, hermanos.